Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio en Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, iniciando hoy, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge. Gracias a Dios que podemos seguir colaborando un año más aquí en la radio online de Busco en Ti. Y pues yo muy contento de poder tener un tiempo para hablar de Jesús, de la Biblia, y yo espero que la plática de hoy pues sea de bendición para las personas que están necesitando oír una palabra así. La titulé Jesús enseña sobre las bodas. Bueno, Rafa, pues encantado de tenerlo aquí en el equipo para este año. Bienvenido, bueno, iniciamos con el tema entonces. Gracias, Jorge. Sí. Pues me pareció interesante hablar sobre lo que enseña Jesús acerca de las bodas, porque tienen mucho simbolismo para la vida de una persona, de un hombre y de una mujer, pero también tienen un simbolismo muy marcado en los eventos de la historia de Dios con el hombre. Un matrimonio en la Biblia, pues se representa como un pacto ante Dios, un pacto sagrado. Y el matrimonio empezó, como leemos en Génesis, con Adán y Eva, cuando Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo, le hizo ayuda idónea y después declaró, ya no son dos, ahora son uno. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Así es que las bodas pues simbolizan un compromiso, un pacto entre dos personas y reflejan en mucho el modelo que Dios tiene de relacionarse con el hombre, el modelo de pactos, de acuerdos. Dios así ha marcado la historia del hombre en su relación con él a través de los diferentes pactos que ha habido. Y el matrimonio es algo representativo, es algo cotidiano, común en nuestro mundo, pero refleja, nos da una idea de los compromisos que se adquieren por amor. Así es que es un pacto entre dos personas que se prometen fidelidad y pues caminar con Dios, tener la bendición de Dios. Así que pues los pactos lo que reflejan es la intención de Dios para relacionarse con el hombre y para que el hombre viva de acuerdo a los principios que Dios ha establecido y de esa forma construya su vida. Eh, pues las bodas son también eventos de celebración de la comunidad, de la familia, y seguramente ustedes han estado presentes en una boda o ustedes mismos se han casado o sus familiares, sus hijos. Y es un momento de celebración y esa característica tienen las bodas de celebración. La historia de Dios con el hombre empieza así, con la unión de un hombre y una mujer en una boda que después es un matrimonio y va a terminar con las bodas del Cordero en los tiempos finales, donde Jesús es el novio y la iglesia es la novia. El conjunto de creyentes que somos la iglesia representamos a la novia pura y sin mancha y se celebran las bodas del Cordero en el cielo. Entonces, como ustedes ven, tienen mucho simbolismo las bodas en la Biblia. Y Jesús habla mucho acerca del matrimonio y de las bodas. Desde luego que el enfoque se le da en pláticas matrimoniales o con las personas que se quieren casar, pero creo que a todos nosotros nos interesa saber lo que es un pacto, una boda, y pues ese es el propósito de la plática de esta tarde. En todas las culturas, la celebración de una boda es algo que alegra a las personas, que les permite celebrar, festejar, porque pues todos se unen en ese mismo gozo del hombre y la mujer que se están uniendo, formando un matrimonio y una familia. Y curiosamente, el primer milagro que hizo Jesús al inicio de su ministerio ocurrió en unas bodas, en las bodas de Caná. Curiosamente, podríamos pues pasar de largo leyendo que Jesús inició ahí asistiendo
como invitado él, sus discípulos y su mamá a una boda, pero también tiene mucho simbolismo que inicie Jesús su ministerio, que haga su primer milagro Jesús en una boda, y era una celebración a la que Jesús asistió por la importancia que siempre han tenido las bodas. Ahí, como sabemos, y vamos a ver un poquito más adelante en detalle, Jesús convierte el agua en vino, porque ya no había vino para celebrar en la boda. Y pues sabemos que pidió algunas tinajas de agua y las convirtió en vino, porque pues de manera general el agua representa la purificación y el vino el gozo, la celebración. Entonces, ahí estaba Jesús, acompañado de su mamá, de sus discípulos, y eso nos quiere decir que Jesús, al estar presente ahí, pues valora mucho una boda, valora mucho un matrimonio como algo digno de honrarse y de celebrarse. Y ahí está Jesús asistiendo en una celebración de ese tipo. Eh, entonces, ¿en qué consistió su primer milagro? Pues en que se terminó el vino. Y si no hay vino en la fiesta, como pues podemos leer en la Biblia que se celebraba, pues se termina el gozo y Jesús pide que le llenen las tinajas que se utilizaban para la purificación de las personas, que se las llenen de agua, y luego Jesús pide que se saque agua y se le lleve al organizador de la boda, al mastrala, y resulta que le parece un vino excelente. Y simbólicamente, para nosotros que celebramos bodas, para los hombres y mujeres, eh, pues ilustra mucho, nos enseña mucho de lo importante que es la presencia de Jesús en una boda, porque en una boda y en un matrimonio, en algún momento el gozo se va a terminar. Pero estando Jesús ahí, pues Él trae del mejor vino, diciéndolo de manera figurativa, para que la celebración y el gozo continúen. Y así hace Jesús ese milagro. La presencia de Jesús en esa boda dio como resultado un evento sobrenatural, los milagros que hace Jesús, capaz de modificar la creación, las leyes naturales, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, esto da para mucha enseñanza, ¿verdad? Para decir, no tengas una boda ni tengas un matrimonio sin la presencia de Jesús. Asegúrate de considerar a Jesús siempre, porque es pues una vida que se va desgastando en algún momento, pero la presencia de Jesús hace ese, que continúe la celebración, ¿verdad? Así es que la característica de las bodas, pues es celebrar, es festejar también. Eh, También ilustran mucho en la Biblia las bodas y luego el matrimonio, la relación que Dios estableció con su pueblo Israel. Y de hecho el Nuevo Testamento nos habla la relación de Jesucristo con la iglesia. Y la relación es de un novio y una novia. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, pues los profetas ya describen a Israel como la esposa de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 54 o el profeta Oseas en el capítulo 2. Y también describen pasajes pues impresionantes del pueblo de Israel que le fue infiel a Dios, pero Dios promete restaurar esa relación. En el Nuevo Testamento, desde luego, pues se habla muy puntualmente, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. O sea, se utiliza una boda o un matrimonio para darnos una idea de la relación de Dios con la humanidad y en este tiempo de que Jesucristo ya vino con su iglesia. Y pues si leemos, por ejemplo, Efesios en el capítulo 5 a partir del versículo 25, pues podemos constatar lo que estoy comentando. Efesios 5:25 dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y si se fijan ustedes, esa relación de pacto de un hombre y una mujer en una boda y que forma un matrimonio, es lo que Dios nos ha dado como institución humana para prepararnos para ese pacto que Dios tiene con la humanidad.
Y es así, como un matrimonio, como unas bodas, un pacto de fidelidad, un pacto de estar juntos como uno solo, en las buenas y en las malas. Y Efesios 5:25 dice, los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y comienza a describir cómo debe ser la relación entre un esposo y una esposa, pues porque el día de la boda todo es festejo y no hay problema, pero al vivir juntos y formar una familia y estar sometidos a pues todas las presiones y problemas de este mundo, pues se deteriora la relación. Pero la palabra de Dios nos enseña que conservemos esa relación, esposo y esposa. Igualmente nos ilustra mucho para continuar, sostener y ser fieles en nuestra relación con Dios. Y habla de ello, Efesios 5:25, dice, cada uno de nosotros es parte de la iglesia. O sea, habla de Jesús como el esposo que cuida a la iglesia como esposa y luego dice, cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ilustra como la novia que se va a casar con el novio que es Jesús en las bodas del Cordero, para que vean ustedes lo significativo que son las bodas. Y ya, pues como mencioné al principio, Dios dijo, eh, pues el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán uno solo, así como Jesucristo oró ante el Padre por nosotros. Padre, que sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. La boda, pues es un pacto de unidad, de fidelidad y de unidad, y bueno, a través de, pues, este pasaje que estoy leyendo, pues Jesús revela el sacrificio de amor por nosotros y una relación de fidelidad mutua de Cristo con los creyentes, como debe ser en un matrimonio, ¿verdad? Entonces las bodas tienen significados proféticos en la Biblia. Se utilizan como símbolos proféticos del reino de Dios. Si leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, dice las bodas del Cordero, y ahí podemos aprender de las bodas del Cordero porque son una imagen del futuro encuentro de Jesucristo con la iglesia. Imagínense si ir a una boda a celebrar, pues nos gusta, nos pone muy contentos. ¿Cómo va a ser ese momento donde la iglesia se una con Cristo para celebrar las bodas del Cordero? Y eso lo dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis, cómo va a suceder en los últimos tiempos. Entonces, por eso Jesús pone especial enseñanza en el matrimonio y en las bodas. Y si lo vemos, pues parecería que hace milagros de otro tipo y está en muchos otros temas, pero mucho está en las bodas. ¿Verdad? Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y sigue el versículo. Pero habla de ese momento de Dios con la humanidad donde hay una gran celebración para estar en la eternidad con Cristo y el Padre. Entonces, una boda nos da mucha idea y es como una representación de ese evento del cumplimiento final del plan de Dios y pues la redención de la humanidad entera, la unión eterna entre Cristo y los que creen en Él. ¿Qué más son las bodas de lo que enseña Jesucristo? Pues también son una oportunidad para recibir enseñanza, instrucción espiritual. Por ejemplo, Jesús utilizó las bodas en varias parábolas, una de ellas, pues en la parábola de las 10 vírgenes. Utiliza este evento para revelar de alguna manera cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre en su regreso a esta tierra. Lo podemos leer en Mateo 25, del 1 al 13, y vemos que pues siempre debemos estar preparados para ese encuentro, ¿verdad? Así como se prepara una novia y un novio que se guardan en su mayor pureza para ese momento sublime de un pacto de formar una familia, pues así es nuestro encuentro con Jesús y utiliza
pues las bodas para enseñar verdades de los cielos, que es lo que son las parábolas, ¿verdad? Entonces, eh, pues no nos acostumbremos a ver una boda como la simple unión entre dos personas, porque en realidad tienen mucha profundidad y es un recordatorio que nos hace Dios de lo que nos espera a los creyentes con Él. Refleja una boda, pues el pacto divino, la relación de Dios con su pueblo y nos deja ver un futuro glorioso de la creación creyente en Jesús, junto con Dios en un futuro. Entonces, pues claro, si hablamos de bodas, pues es el comienzo de un matrimonio y Jesús ya habla más específicamente pues del matrimonio, de su carácter sagrado, de por qué debe haber fidelidad en esa relación. Y todo aplica para nuestra relación con Dios en lo individual, ¿eh? Ese vínculo entre un hombre y una mujer de pacto, de fidelidad, de unidad, pues nos aplica en nuestra relación con Dios. Entonces, pues una boda, un matrimonio, no lo inventó ningún hombre. Antes de la caída del hombre, Dios formó la primera institución divina. Esta institución, el matrimonio, es de creación divina y es lo primero que formó Dios al principio, antes de que cayeran en desobediencia, ya se había formado esta institución divina. Pues Jesús explica mucho acerca del matrimonio. Cuando le preguntan acerca del divorcio, Jesús los refiere a la intención de Dios del principio. Les dijo, ¿no han leído que Dios hizo al principio a un hombre y una mujer? Y les dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y los dos serían una sola carne. Y así que ya no son dos, ahora son uno. Y Jesús dice algo muy importante, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y Dios ha establecido los pactos porque quiere que estemos unidos a Él. Pero a veces el hombre en su rebeldía, llámese el pueblo de Israel o quienes podemos leer en la Biblia que han desobedecido a Dios, o creyentes actuales que pues no toman muy en serio su relación con Dios, pues pasan por alto tal vez lo que Jesús nos enseña. Dice, lo que Dios juntó, hablando en una boda, en un casamiento, que también aplica en quienes hemos caminado con Dios. Dice, lo que Dios juntó, ya no lo separe el hombre, así debemos de permanecer porque el final es glorioso. Y pues Jesús les contesta así para señalar esa institución sagrada diseñada por Dios y que una persona no la puede disolver. Como son los pactos que Dios establece, los hombres no pueden ni deberían intentar disolverlos. Los pactos con Dios, pues implican fidelidad y compromiso, que esos son los votos, que en una boda se hace un novio y una novia, ¿verdad? El compromiso, lo que juran del uno por el otro. Y pues Jesús enseña que hay que guardar el corazón. En Mateo 5, por ejemplo, Jesús enseña que incluso los pensamientos impropios pueden llevar al hombre a una forma de infidelidad. Entonces Jesús enseña que para guardar este pacto hay que, pues, estar atentos, ¿no? No hay que relajarse. Y dice, no es que peques con una mujer, sino, si la ves con deseo, pues ya no es una buena intención y no es bueno para tu pacto matrimonial. Y nos recuerda a nosotros que Dios es celoso y es al único al que le debemos dar adoración. Y tal vez no porque andemos atrás de otros ídolos o tengamos creencias raras, sino porque muchas veces las cosas que nuestra carne quiere en este mundo o lo que nos ofrece el mundo, pues se vuelven así como lo importante en nuestra vida. Y eso es una especie de infidelidad, pero Dios es celoso. Dice, recuerda, iglesia, que eres la novia y que tienes un pacto conmigo para una boda, guárdate. Y también Jesús enseña, ustedes oyeron, no cometerás adulterio. ¿Adulterio qué es? Fallar al pacto matrimonial. Y Jesús enseña.
preocupado por mantener la integridad de esa institución que formó Dios, que es el matrimonio. Jesús enseña, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces, ese pacto implica una entrega total, implica pues someter los deseos del corazón a que se cumpla el pacto que hemos jurado. Y bueno, pues con esa enseñanza Jesús también nos enseña que el compromiso matrimonial no solo abarca intenciones, sino que se requieren las acciones para mantener ese pacto. Y ese modelo de la boda, del matrimonio, pues mucho nos enseña la fidelidad y la unidad y todo lo que debemos nosotros de cuidar con Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, ejerciendo su ministerio, pues los israelitas se acercaron y le preguntaron que qué opinaba acerca del divorcio. Le dijeron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Dice esta versión de traducción del lenguaje actual de la Biblia. Estoy leyendo Mateo 19, en el versículo 3, le preguntan a Jesús, los fariseos para tenderle una trampa a Jesús. Y le dicen, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Y es ahí cuando Jesús les dice, al principio no fue así. Está escrito que Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan juntos siempre, dice esta versión. Y de esta manera, pues los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola, dice el versículo 6 de Mateo 19. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y una mujer, nadie debe separarlos. Otra versión de lo que comentaba yo hace un momento. Y desde luego que este modelo de boda y de matrimonio, pues Jesús también enseña de una forma maravillosa, que yo también a veces paso por alto, que hay personas que nacen en este mundo que son la excepción para, pues no casarse, ¿no? Jesús habla de ello en Mateo 19, del 11, a partir del 11 de las excepciones. Jesús habla, un hombre puede vivir solo, pero no por estar separado, divorciado de esa mujer, porque esa no es la intención de Dios, pero sí hay hombres, dice Mateo 19:11, y Jesús les contestó, esta enseñanza solo la entienden, o sea, lo que les voy a explicar de por qué hay hombres que no se casan, quienes Dios les da como regalo el no casarse. Digamos que Pablo puede ser una referencia, ¿no? Dice, es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se los impide. Jesús enseña esto. Hay personas que, pues desde su nacimiento no están hechas para casarse. Dice, otros no pueden casarse porque alguien les dañó el cuerpo. Viene a mi mente un eunuco, ¿verdad? Que, pues, lo utilizaban a los hombres que castraban para el servicio al rey. Dice, pero también hay personas que no se casan por dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Entonces hay personas que por decisión propia, por convicción, porque les es dado de Dios, pues no aplica un pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque pues su entrega a Dios ya está más que demostrada. Y no estoy hablando de los que les imponen el celibato en algunas religiones, porque eso es imposición. Estoy hablando de la enseñanza que da Jesús acerca de algunos que no se casan. Mateo, léanlo, Mateo 19, 11 y 12. Dice, pues, por eso el propósito del matrimonio, pues Jesús lo muestra como unidad, como el deseo de Dios desde el principio. Y afortunadamente Jesús no solo enseña del matrimonio con reglas, sino un espacio donde pues se refleja el amor de Dios, donde hay unidad, donde hay una familia, donde hay comunidad y Dios está ahí en medio. Entonces, ¿qué podemos decir de esta breve charla acerca de principios que Jesús enseña del matrimonio, de las bodas? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues que es una visión como por adelantado
un modelo sencillo en nuestro mundo natural que podemos vivir, los humanos que no hemos muerto, para que nos dé una leve idea de lo majestuoso que va a ser el pacto que tiene Dios con su iglesia. Desde que vino Cristo, pues ahora ya es el novio y la novia, Jesucristo y su iglesia. Una relación sagrada, una relación permanente, basada en el amor, en la fidelidad, en el compromiso, y pues eso es lo que debe reflejar esa intención. Entonces, pues el tiempo aquí en el segmento es breve, pero yo espero al menos haberte inquietado para que tú vayas a la Biblia y leas algunos de los versículos que he mencionado, otros que tú sepas, o pues confirmes la plática de esta tarde, algo que Dios te hable. Y pues ese fue el tema de hoy. Saben que en este segmento siempre hablamos de Jesús y ahora hablamos de lo que Jesús nos enseña respecto de las bodas y los matrimonios. Pues les agradezco mucho su atención, su interés en este segmento. Los martes, todos los martes a las 4:30 hora de la Ciudad de México o 5:30 hora de Colombia. Caminando con Jesús es un segmento de la radio online Busco en Ti. Gracias por seguirnos.